siempre viral. ¿Y cuál es el virus más frecuentemente productor? El más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. Otros virus productores pueden ser adenovirus, rinovirus, el virus de la influenza, de la parainfluenza, entre otros, coxsackievirus, todos los virus, pero el más frecuente en el 90% de los casos se trata por este bichito que se llama virus sincitial respiratorio. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Por lo general empieza con chorreo de nariz, rinorrea, al principio acuosa, blanquecina, tos seca, que luego se vuelve una tos húmeda. Puede tener fiebre, un pico de fiebre, 1, 2 picos, 38,5, 38,7, raramente llega a un pico de 40. Y luego va progresando con ¿qué? Dificultad respiratoria progresiva, ¿y cómo se manifiesta en los niños la dificultad respiratoria? Aumento en la frecuencia respiratoria, aparición de tirajes, aparición de quejido, aleteo nasal, balanceo o cabeceo con cada frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Viene un lactante menor, acude a la consulta traído porque la mamá dice que tiene chorreo de nariz, hizo fiebre una vez 38 grados y tiene tos escasa, pero es seca en ocasiones. Su diagnóstico es, la mamá dice que nunca se enfermó, su primer episodio de cuadro respiratorio. El diagnóstico del niño va a ser bronquiolitis hasta demostrar lo contrario. Al examen físico que yo voy a encontrar, al examen físico puedo encontrar signos claros de una insuficiencia respiratoria aguda o bien puedo ocultarlo. En la visualización, estado general, puede estar activo, reactivo, puede estar hipoactivo, puede estar poco reactivo, puede estar jugando también el bebé, pero voy a ver secreción nasal. Tengo que percatarme cuánto es su frecuencia respiratoria, si hay o no hay utilización de los músculos accesorios de la respiración, presencia o no de tirajes. En el estado general, aspecto general, a la auscultación, murmullo vesicular rudo, y acá pueden aparecer los agregados de ruidos como ser subcrépitos y los síbilos, sibilancias, que pueden ser inspiratorias y pueden ser expiratorias. Inspiratorias en la inspiración y expiratorias en la expiración. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una bronquiolitis? Ojo, diagnóstico es historia clínica más el examen físico. Yo no necesito hacer ningún laboratorio para hacer el diagnóstico de una bronquiolitis.
Doctora, disculpe, ¿qué dice aquí? Agregados, ruidos. Agregado de ruido. Subcaptos y sibilantes. Doutora, a balanceio o quê? Balanceo o cabeceo. Cabeceira. Cabeceo es cuando el niño respira y con cada respiración mueve la cabecita. Por eso se le dice cabeceo. El examen diagnóstico se hace con ese edificio, ¿por qué? Diagnóstico es por la clínica, grábense eso. No necesito hacer ni radiografía ni laboratorios, es netamente clínico. Por su historia clínica y por su examen físico yo ya tengo que saber que es una bronquiolitis. Por eso, en el protocolo del ministerio dice bronquiolitis leve. No necesita hacer ni hemograma ni radiografía para saber su diagnóstico, si es leve. Si fuese moderado o si fuese grave, ahí sí voy a hacer estudios complementarios. ¿Y qué estudios? La bronquiolitis se clasifica en, puede ser leve, puede ser moderada y puede ser grave. ¿Y cuál es lo que te dice la gravedad de la bronquiolitis? Se llama una escala de tal que me va a decir qué tan grave es mi bronquiolitis. Entonces, ¿qué tiene en cuenta la escala de tal? Todo lo que uno puede observar en ese bebé. ¿Qué podemos observar? Exame físico. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, Auscultación. apuntamos, presencia o no de tirajes o utilización de los músculos accesorios de la respiración y la coloración de ese niño. Si hay o no hay cianosis. Hay una escala que se llama tal modificada y que incluye ¿qué cosa? Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. A nosotros no nos gusta mucho la escala de tal modificada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la saturación, ¿de qué depende? Depende de la maquinita que es el saturómetro y también depende de las condiciones del ambiente. Si hace mucho frío, no va a captar la saturación. Si el niño está llorando mucho, tampoco puede que no capte. Si, por ejemplo, la batería de ese saturómetro está bajo, no va a captar tampoco. O puede que esté también descalibrado. Se descompuso y entonces ya no va a captar en forma certera. Cuando ustedes tienen un saturómetro, lo que les tiene que interesar es una curva que sale así. No es tanto el porcentaje, es esta curva lo que tiene que fijarse cuando tienen un saturómetro. Y los saturómetros pequeños tienen esa curvita. Nosotros cuando miramos un monitor lo que nos interesa es esta curva. La curva de saturación que tiene y que tiene que ser regular. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido? 40 a 60 por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia normal de un lactante menor? 160. De un lactante menor, ¿cuánto es? 40 a 50 por minuto. ¿Cuánto es de un lactante mayor? 70. 30 a 40 por minuto. ¿Cuánto es de un escolar, preescolar, escolar? 20 a 30 por minuto. Y de un preescolar y un escolar adolescente puber ya viene alrededor de los 20 por minuto. Entonces, primer dato de valor que ustedes tienen que saber es su frecuencia respiratoria. Primer dato de valor. Y después que van a fijarse, utilización de los músculos accesorios de la respiración. ¿Cuál es el primer tiraje que aparece cuando hay dificultad respiratoria? Hay tres tipos de tirajes. El subcostal, que va por debajo de la costilla,
el intercostal que está entre las costillas y el supraesternal que está acá a nivel del cuello. El primero que aparece es el subcostal, después le sigue el intercostal y por último ya está el supraesternal. Cuando los tres están presentes, ¿cómo se llama? Tiraje universal. Tiraje universal. Eso ya es grave. Coloración. ¿Cuál es la primera parte que se altera cuando hay flujo de oxígeno más leve? Son las partes acras. Y en los bebés van a ser las manitas, los pies y peribucal. Peribucal. Y cuando ya es más grave la situación, cianosis en cara y después el resto del cuerpo. Esta escala dice que valores de tal que tengan 1, 2, 3, hasta 4 se consideran leves. 5, 6, 7 se consideran moderados y 8, 9 y 10 es grave. Bronquiolitis leve, moderada y grave. El manejo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una bronquiolitis leve yo puedo plantear un tratamiento ambulatorio. Una bronquiolitis moderada nunca va a ser un tratamiento ambulatorio. ¿Cómo es, doctora? Cuando es grave, Cuando es leve, cuando es moderado y cuando es grave. El leve, yo puedo plantear tratamiento ambulatorio cuando es leve. Cuando es moderado, va a quedar en la urgencia y le voy a hacer lo que se llama rescate. Y cuando es grave, de entrada, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos intermedio o intermedio. Uno de los dos. Tratamiento ambulatorio, que yo le voy a decir a la mamá. Hay 3 pilares en el tratamiento de la bronquiolitis. El tratamiento tiene 3 pilares. Asegurar su hidratación, su oxigenación y la aspiración. ¿Qué es lo que pasa con la bronquiolitis? Hay una hipersecreción bronquial. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Que esa hipersecreción no obstruya la ventilación. Porque si dentro de los alveolos hay líquido, ¿qué pasa? No se puede expandir con el aire. Hace que haya más fuerza para que se puedan expandir. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es insistir con la aspiración. Se tiene que aspirar, la mamá le tiene que aspirar su vía aérea superior y cavidad oral. Tiene que sacarle todo ese moco. Porque si ella no le saca, ¿qué va a pasar? Aparte de que el niño está obstruido para alimentarse, porque el niño es respirador nasal exclusivo. Él no es como un adulto que está con secreción y abre la boca para respirar. No puede. Hace como si fuese que se ahoga. Entonces, tiene que aspirarle. Si no le aspira, va cayendo la secreción en la retrofaringe y se va a acumular más dentro del pulmón. Entonces, la mamá tiene que hacer una aspiración adecuada. En Brasil, ustedes usan mucho lo que se llama el lavado intranasal. Con una jeringa, suero fisiológico, agua destilada y le hacen su lavado intranasal, que me parece espectacular. Pero muchos creen que es un método muy agresivo para el bebé, que les asusta. Algunas mamás no quieren hacer eso. Entonces, ¿qué
hace? ¿Qué le decimos que haga? Que haga la aspiración con un aparatito que es un aspirador intranasal, marca comercial Marimer, donde la mamá va a chupar la secreción. Está la nariz del bebé, está una manguerita que se introduce ahí, acá hay un filtro y acá la mamá es la que va a chupar la manguerita y acá va a quedar toda la secreción. No es que el moco va a ir en la boca de la madre. Entonces, ella va a hacer la aspiración constante de sus fosas nasales y de su cavidad oral. ¿Cómo va a asegurar la hidratación? Darle más pecho todo el tiempo. Ofrecerle pecho todo el tiempo. Tiene que asegurar. Si no está con pecho materno, su alimentación por su mamadera o por su vasito como esté alimentándose. Y otro es observar su oxigenación. Yo tengo que decirle a la mamá que si el bebé se pone azul alrededor de sus labios, en las manitos, tiene que acudir en forma urgente al hospital más cercano que tenga. Entonces, tratamiento ambulatorio es dar signos de alarma, decirle a la mamá que si el bebé tiene agitación, ¿qué significa agitación? Frecuencia respiratoria aumentada. Si el bebé tiene quejido, ¿qué significa quejido? El ruido que hace el bebé cuando tiene dificultad para respirar es le cuesta respirar. Si tiene tirajes, enseñarle a la madre que no tiene que hundirse su piel por debajo, ni entre, ni acá de su tórax. Si tiene cianosis, enseñarle que si se pone azul, en parte atrás tiene que acudir en forma urgente. Otro signo de alarma es cuando el bebé vomita. ¿Por qué vomita? Cuando están muy obstruidos los bronquios, ¿qué es lo que pasa? Si el niño se alimenta, enseguida se llena y empieza a vomitar. Por eso los cuadros obstructivos severos, asmáticos severos, lo primero que hacen es vomitar. Cuando tiene vómitos, cuando mama entrecortado. Un bebé normal tiene que mamar en forma continua y a veces cuando está con mucha dificultad lo que hace es suelta, le cuesta respirar. Entonces él lo que hace es estar alimentándose en forma entrecortada. Estos son signos de alarma que significa acudir urgente a un servicio de salud. ¿No tener roncos también? No, eso no tiene nada que ver. Ese ruido que ustedes escuchan, el quejumbroso, aparatoso, de una laringitis, hace mucho ruido, pero es más bien en su glotis, no es a nivel pulmonar, eso es en la glotis. Por eso la laringitis, esa tos de perro, impresiona mucho más que cualquier cuadro obstructivo, pero es más grave el cuadro obstructivo que esa laringitis. Signos de alarma de una bronquiolitis o de cualquier cuadro respiratorio son estos. Tienen que saber signos de alarma. ¿Y con qué medicación va a ir a la casa? No, si es leve, dice pecho materno más aspiración. Solamente eso. Pecho materno y aspiración. Más nada. Más nada. Las bronquiolitis se controlan diariamente. ¿Qué significa eso? Si el bebé es muy pequeño, tiene que volver en 24 horas por el consultorio, en 48 horas, en 72 horas, hasta que se termine ese día de riesgo. La bronquiolitis, en teoría, como es un cuadro viral, tiene su ciclo y dura de 1 a 7, en algunas ocasiones hasta 10 días. ¿Cuáles son los días de más riesgo de complicación? Son los días 3, 4 y 5. Son los días en donde frecuentemente se quiere complicar. Por eso, el día que aparece el primer síntoma es el día 1. Vamos a suponer que el día sábado empezó con chorreíto de nariz. Ese fue su día 1.
sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy está en su día quinto ese bebé. Hay que explicarle a la mamá que puede complicarse y que ella tiene que percatarse de los signos de alarma. La bronquiolitis es una enfermedad que depende exclusivamente de la cuidadora. Si la cuidadora se percata en forma temprana que hay algún signo de alarma, todo va a salir bien. Pero si ella no pilla que el bebé está mal, ahí ya estamos complicados. Cuando es moderado, tiene un TAL 5, 6 o 7, en la urgencia tratamos de hacerle un rescate. ¿Con qué le hacemos ese rescate? Podemos utilizar beta 2 presurizado. El que más usamos es el salbutamol. Salbutamol. Podemos utilizar adrenalina. Pero siempre con oxigenación. O podemos utilizar beta 2 oxigenado con oxígeno. Depende mucho de qué tenemos en nuestro servicio de salud. ¿Cuántas veces le vamos a hacer este rescate? Este rescate vamos a hacerle cada 20 minutos en 1 hora y luego lo que hacemos es reevaluar. Vemos cómo responde ese bebé. Vamos a suponer que el bebé responda bien. Mejoró su TAL. De un TAL que tenía 7 bajó a un TAL 3. Entonces yo le voy a manejar como si fuese leve. Y puede ir a su casa. Pero acá, en vez de hacerle pecho materno más aspiración, le voy a agregar beta 2 presurizado. Se va a ir con el aerosol de salbutamol. Un rescate más. Vuelvo a hacer un nuevo rescate de esto cada 20 minutos en 1 hora. Si el niño con este rescate, si el niño empeora de un TAL 7, pasa a un TAL 8, 9 o 10, quiere decir que está grave y lo voy a manejar como una bronquiolitis grave. ¿Está bien? Si cuando estuvo moderado, que hice su rescate, está igualito, puedo hacer un nuevo rescate y ahí vuelvo a valorar si va a leve, si está igual o si está a grave. Si vuelve a estar igual, ingresa a sala. Se le interna. Se interna. Entonces, ¿cuántos rescates le voy a hacer para internar? 2. Por lo menos tengo que hacerle 2 rescates. Cuando el servicio está colapsado, cuando no hay lugar, solemos hacer hasta 3 rescates. Hasta 3 veces probamos.